Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada, esta es la doctora Magliner Montero, que es odontóloga y coordinadora del curso de cariología en la Facultad Central de Venezuela. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Saludos. Por fin se me hizo que nos pudiera dar un tiempo para una entrevista. Nos va a hablar, ella es experta en caries y vamos a hablar sobre aspectos básicos de la caries que nos van a servir a todos los odontólogos y a los estudiantes de odontología que están viendo este video. Así que vamos empezando, doctora. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por la invitación, Paulina, y bueno, espero que a través de las redes sociales pues se comprenda un poco más sobre lo que es el desarrollo de la enfermedad y dejar de ver la caries como una simple lesión que se ubica en el tejido dental, sino comprender que esto es una enfermedad y que para tratar la enfermedad tenemos que comprender pues la parte básica de su desarrollo para poder saber en qué momento interferir y cómo detenerla como tal. Entonces, quedo a disposición con la doctora Paulina, le enviaré mis redes sociales y cualquier pregunta pues que tengan a bien de hacer, estoy a su disposición todo. Sí, gracias, doctora Montero. Sí, vamos a poner aquí abajito, van a aparecer sus redes sociales, la personal y la de cariología, para que la puedan contactar. Y aquí la vamos a estar viendo también Perfecto. en próximos videos. Dejen de todas formas sus dudas y preguntas aquí en los comentarios del video. Vamos a tratar de estarlas contestando. Muy bien, empecemos, doctora. Perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir rápidamente una presentación para que tener ese apoyo visual y, bueno, sea más fácil de comprender la información. Voy a compartir pantalla y, bueno, comenzamos con la presentación. Bueno, un poquito, la doctora Paulina dice que soy experta y en realidad yo creo que la experticia viene dada por los años en los que venimos desarrollando, tanto investigando como trabajando en esta área de la odontología, como es la cariología. Si bien mi participación en la Facultad de Odontología de la Universidad Central está concentrada en el Instituto de Investigaciones Odontológicas. Y a raíz de allí, los diferentes estudios que realicé, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de laboratorio, es lo que me ha permitido pues, concentrar un poquito más de información sobre caries, que es lo que me permito ahorita transmitirles, ¿no? Siempre que me invitan a este tipo de actividad, doy un agradecimiento muy especial a las personas que me formaron, como son la doctora Ana María Acevedo y la doctora Fátima Rojas, que forman parte de mi equipo de investigación en caries en el Instituto de Investigaciones, y a lo que les debo, bueno, infinitamente todo mi desarrollo profesional en esta área de investigación. Entonces, bueno, antes de iniciar hablando sobre lo que es la enfermedad de caries, es importante que conozcamos los eventos fisiológicos que ocurren normalmente en la cavidad bucal. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros exponemos el tejido dental a cualquier solución que presenta diferentes tipos de, o diferentes concentraciones de pH o diferentes pH? Por ejemplo, si exponemos el diente a una solución ácida con un pH muy bajo, este va a presentar una disolución. ¿Por qué? Porque el esmalte dental es un sólido iónico y al estar presente, o sea, como es un sólido iónico, forma cristales que están compuestos de iones de calcio y fosfato principalmente, que forman parte de la estructura de la hidroxiapatita o de lo que llamamos apatita sustituida. Bien, ¿qué pasa? Que cuando exponemos este tejido a una solución acuosa que tiene un pH ácido, él se va a disolver. Pero entonces aparece la pregunta si el diente en cavidad bucal siempre está bañado de saliva, ¿por qué no se disuelve? Y al respecto, tenemos
que tenemos varios fluidos en el diente. Tenemos la saliva, ¿verdad? Tenemos un fluido que está presente en la biopelícula dental, que todos sabemos que la biopelícula dental se forma continuamente sobre la superficie dental. Y tenemos en el esmalte también unos canales que rodean los cristales del esmalte, que tienen un contenido acuoso, y podemos entonces decir que dentro del esmalte también existe un fluido, que es el fluido del esmalte. Continuamente, estos fluidos están en constante interacción. Y va a haber un papel fundamental de la concentración de iones presente en este tejido. ¿Por qué el diente no se disuelve? Porque de forma fisiológica la saliva está sobresaturada de iones de calcio y fosfato. Si aquí en este medio hay mucha concentración, esto está en equilibrio con esto, lo que llamaríamos una biopelícula dental formada normalmente tras la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y que en un paciente normal, ¿qué vamos a observar? Que ese paciente con una buena higiene bucal se cepilla continuamente, por lo tanto, esta biopelícula se está formando tras la ingesta de alimentos, pero también es removida constantemente durante el cepillado. Entonces, este tiempo de maduración se puede decir que es breve. Por lo tanto, la saliva fácilmente puede lavar lo que se produce aquí adentro y, por supuesto, el esmalte dental no cede iones. ¿Por qué? Porque frente a un evento de insaturación, supongamos que aquí en la biopelícula haya un proceso de insaturación iónica. ¿Qué va a pasar? La saliva tiene un sistema amortiguador que, dependiendo si es saliva estimulada o saliva no estimulada, van a tener sistemas propios de amortiguación, como es el buffer fosfato y el buffer bicarbonato, que recordemos que eso lo vimos en bioquímica en algún momento del desarrollo de nuestra carrera. Y tenemos lo que llamamos la capacidad amortiguadora de la saliva, el equilibrio ácido-básico, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que aquí hay un descenso en la biopelícula dental y disminuye el pH por los eventos que ocurren aquí de forma localizada. Bien, que más adelante vamos a hablar de cuáles pueden ser esos eventos. Entonces, supongamos que eso ocurre, ¿qué va a pasar? La saliva amortigua estos cambios porque en la biopelícula hay canales acuosos que sirven como el cauce de un río, que puede entonces la saliva entrar a su interior y los productos que se generan en la biopelícula pueden salir con facilidad. Esto pasa en esos pacientes que tienen una buena higiene bucal, porque estamos hablando de que todo esto que pasa aquí es fisiológico, ¿sí? Entonces, si hubiese una insaturación continuada, ¿qué va a pasar? El fluido del esmalte, que está sobresaturado también, perdón, que se adelantó. Vamos a ver si regresa. Aquí está. El fluido del esmalte, que también está sobresaturado, él cede iones para intentar compensar esta insaturación, ¿sí? Y hasta este momento el esmalte no se desmineraliza. Entonces, vamos bien hasta allí. Pero ¿qué pasa? Los microorganismos que están colonizando nuestra biopelícula tienen la particularidad que ellos, tras su metabolismo, ya sea de carbohidratos o de proteínas, van a sintetizar ácidos. Y estos ácidos entonces causan una disminución del pH. ¿De dónde provienen estos sustratos? Pues de los alimentos que ingerimos. Entonces, tan pronto este microambiente se torna más ácido, ¿qué va a ocurrir? Difunde hacia el medio bucal, es decir, aquí la saliva compensa esta acidez y el fluido del esmalte también difunde e intenta compensar lo que está ocurriendo aquí. Bien, hasta este momento eso pasa tantas veces como ingerimos alimentos. Entonces, en esta gráfica tenemos
que hay una ingesta de alimentos, vamos a llamar que estas picos descendientes son desayuno, almuerzo y cena, ¿sí? Pero en el interín, la saliva tiene la particularidad de remineralizar y devolver ese pH hacia la fisiología, que es lo que describimos en su oportunidad como curva de Stefan. La curva de Stefan que dice que una vez que haya ingesta de azúcar o del sustrato, disminuye ese pH por debajo del pH crítico, que es el pH al cual el esmalte se disuelve, desmineraliza, ¿sí? Y durante ese intervalo de tiempo donde el pH está disminuido o ácido, hay un evento de desmineralización del esmalte. ¿Por qué? Porque se puede decir que ocurrió una insaturación de los fluidos que describí anteriormente, el de la biopelícula y el fluido del esmalte. Y allí, cuando ocurre la insaturación del fluido del esmalte, es cuando el esmalte comienza a ceder iones y hay una desmineralización. Sin embargo, rápidamente la saliva logra restituir ese esmalte hacia la fisiología. ¿Y qué pasa allí? Entonces ocurre lo que llamamos como remineralización. En este momento, estos eventos de pérdida del iones del esmalte son compensados durante la remineralización. Y es un evento fisiológico. Todavía aquí no hay caries, ni hay lesión de caries en el esmalte, ¿sí? Busalaf en el 2011 publicó esta imagen que a mí me encanta porque es muy gráfica para ilustrar qué pasa durante un pH bajo, ¿sí? La apatita carbonatada, que es el componente principal de los cristales del esmalte, se desmineralizan parcialmente y luego, tras incrementarse de nuevo el pH, pues la apatita es sustituida por los iones que están presentes en ese momento en el medio bucal. Si hay fluoruro en ese momento, pues él se incorpora a el cristal, ¿sí? Entonces, pero esto también puede pasar con otros iones de magnesio, de zinc, de lo que esté en el medio bucal en determinado momento. Bien, entonces, ¿qué describen los cariólogos y la comunidad científica al respecto? Que si nosotros logramos remover la biopelícula oportunamente y sobresaturar el medio bucal de iones de calcio, de fosfato, de fluoruro, entonces, por un lado, estamos aquí evitando el proceso de desmineralización al eliminar la biopelícula. Y por el otro, estamos potenciando la remineralización al utilizar, por ejemplo, donde encontramos iones de calcio, de fosfato y de fluoruro, en los dentríficos fluorurados. Por ejemplo, cremas dentales, enjuagues bucales, ¿sí? Entonces, dependiendo del riesgo a caries que uno detecte en su paciente, entonces uno tiene que idear un plan de tratamiento adecuado para cada paciente, conociendo cuáles son sus hábitos, cuál es su punto débil que me pueda propiciar la aparición de la enfermedad de caries en un momento determinado. ¿Y por qué hablo de esto de un momento determinado? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una paciente controlada que se cepilla, que utiliza productos fluorurados, que tiene una baja ingesta de carbohidratos, pero de pronto esa paciente sale embarazada. Y al salir embarazada, su riesgo a caries se modifica. ¿Por qué? Porque si analizamos todos los factores protectores o factores patológicos que puedan producir o propiciar que se instale la enfermedad, ¿qué va a ocurrir? A esa paciente, por el embarazo, por los vómitos, por la modificación de la saliva, puede volverse de alto riesgo para caries y puede desarrollar lesiones de caries dental. Y así sucesivamente. Entonces, un factor que es fundamental es la saliva. Y
Eso es fácil de determinar porque, por ejemplo, un paciente que se queda sin saliva, si tiene presente todos los tickets, como digo yo, de la lotería para que se instale la enfermedad de caries, al estar sin saliva, esta progresa mucho más rápido que un paciente que tuviese un flujo salival normal. Bien, entonces nosotros tenemos que tener especial cuidado con estos pacientes que están sin saliva. No quiere decir que los pacientes que están sin saliva desarrollan todos caries dentales. No. Es necesario que estén presentes otros factores para que haya caries dental. Pero lo que sí está demostrado, descrito ampliamente en la literatura, es que la lesión de caries progresa rápidamente en un paciente sin saliva. ¿Por qué? Porque todos estos eventos remineralizantes que aporta la saliva no van a estar presentes. Y por esa razón la enfermedad, la lesión progresa más rápido hacia la severidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de rumbo a la disbiosis, ¿por qué le coloco este enunciado? Porque actualmente la caries se define como una enfermedad mediada por la biopelícula, pero que está modulada por la dieta. Y al ser modulada por la dieta, tiene un componente de hábito del paciente. El paciente decide qué come, cuándo lo come, dónde lo come, en qué horario, ¿sí? Si lo come rápido, si lo come lento. Y eso es habitual, o sea, es de sus hábitos del paciente. Por lo tanto, entonces se considera una enfermedad que en cierto modo influye mucho en la conducta, como la diabetes. Y como la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, fíjense que en la descripción que fue publicada en Caries Research, ella dice que es una enfermedad multifactorial, de etiología multifactorial, no transmisible, de naturaleza dinámica, que provoca la pérdida de minerales en los tejidos duros del diente. Y si nos ponemos más específicos, ¿por qué aparece la lesión? ¿Y qué es la lesión? Anteriormente se describía que la lesión de caries era la caries, enfermedad. Hoy sabemos que la enfermedad abarca muchas cosas y lo que estamos viendo en la estructura del diente es el signo clínico de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos más específicos, este concepto les agrupa todo lo que ya les había mencionado. Es un proceso dinámico que se localiza ¿dónde? En la estructura del diente y en el cual se produce un desequilibrio entre los diferentes fluidos. ¿Cuáles son estos fluidos? El fluido de la biopelícula dental y el fluido de lo que rodea el diente. Llámese biopelícula y llámese saliva. ¿Ok? Y esto origina una pérdida de minerales a nivel iónico y a largo plazo, si esto no se modifica, puede causar entonces cambios anatomoestructurales. Como les decía al principio, es biopelícula dependiente. Todos los pacientes desarrollamos biopelícula, ¿verdad? Pero no todos desarrollamos caries. Entonces, ¿cuáles son los eventos que ocurren en la biopelícula que me lleva a la aparición de la caries? Y eso es allí donde odontólogos, odontopediatras, tenemos que insistir que conociendo estos factores es donde podemos detener la enfermedad. Entonces, uno de los factores es la maduración de la biopelícula y otro es el tiempo que ésta permanece sobre la estructura dental. Por supuesto, a menor tiempo, estamos reduciendo la cariogenicidad de la misma. Y lo otro es la maduración. Y al respecto, en esta gráfica, que se parece a la que les mostré anteriormente, fíjense que ya aquí no hay desayuno, almuerzo y cena, sino desayuno, almuerzo, cena, merienda, el café de la mañana, el café de la tarde, y así sucesivamente. Si nosotros sumamos los eventos de desmineralización, no van a ser compensados por los eventos de remineralización. Y es aquí donde podemos suponer, sin verle la boca al paciente, sino solamente con realizar una buena anamnesis. Si el paciente me refiere que él se toma café con azúcar a la mitad de la mañana,
pero después se come un caramelo y después almuerza y no se cepilla, después se come un postre, después se vuelve a tomar un café y fíjense que yo no le he visto la boca. Ya yo asumo que esto está pasando. Sí. ¿Sí? Ahora tengo es que verificarlo. ¿Y cómo lo verifico? Haciendo un buen examen clínico, por supuesto, que va a estar acompañado de un examen radiográfico, preferiblemente con radiografías coronales. ¿Sí? Sí. Entonces, un poquito para ilustrarles esto, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un exceso de consumo de azúcar, muchos autores lo identifican como un estresor de lo que normalmente es fisiológico, pero al haber un exceso de ese sustrato se convierte en un estrés para un microambiente. Y el microambiente está pegado a la superficie del diente, adherido. Y aparte este microambiente es sumamente inteligente, que es la biopelícula dental. Ella se compensa, se comunican, el quorum sensing, el quorum sensing, todo eso pasa allí, sin que nosotros interfiramos. La única forma de que nosotros detengamos eso es removiendo biomecánicamente la biopelícula a través del cepillado. De lo contrario, somos simples espectadores. ¿Sí? Entonces, esta microambiente estructurado, específico, que aparte varía de lugar en lugar en la cavidad bucal, ¿sí? Al recibir este exceso de azúcar, ¿qué va a ocurrir? Un aumento en la producción de ácido. Lo que antes era un pH neutro ahora bajó, ahora es un pH ácido. Eso me genera un cambio ambiental en ese microambiente y por ende van a proliferar aquellos microorganismos que se adaptan a este pH bajo. Es decir, si en la cavidad bucal de forma normal tenemos estos microorganismos, ¿qué va a pasar a un pH ácido? Proliferan los microorganismos acidogénicos y acidúricos. Merman los microorganismos acidúricos. Por lo tanto, el equilibrio en cuanto a la microflora se pierde. Y es lo que llamamos cambio ecológico. Y eso hace que entonces de un estado de la biopelícula que era compatible con salud pasa a ser un de caries dental, o sea, un ambiente propicio para que se desarrolle la enfermedad y es lo que en la actualidad nombramos como disbiosis, porque hay una modificación que tiende a la enfermedad. Este estudio donde muestran lo que está coloreado de verde son las bacterias y lo que está coloreado de rojo son los glucanos, que son polisacáridos de reserva extracelular generados a partir de un exceso de glucosa proveniente de la dieta. Este estudio demuestra que las bacterias fácilmente, tras el exceso de este sustrato, de la glucosa, pues genera grandes cantidades de polisacáridos extracelulares. Y estos polisacáridos no solamente son polisacáridos de reserva, que va a utilizar la bacteria cuando haya ayuno, sino que además es capaz de modificar la estructura físico-química de la biopelícula. La vuelve más densa, menos difusible. ¿Y qué consecuencia trae esto para nuestra boca? Bueno, que al modificarse va a haber aquí un exceso de ácido y como esta biopelícula se vuelve rica en polisacáridos de reserva, se vuelve más densa. Este ácido insatura el fluido de la biopelícula, insatura el fluido del esmalte y comienza a cederse entonces iones provenientes del cristal para intentar compensar. Pero entonces ustedes me dirán, ¿qué pasa con la saliva? Bueno, la saliva no puede difundir porque esta biopelícula formada con estas características es un gel. Tiene una consistencia gelatinosa, madura. Y por lo tanto, estos ácidos no pueden salir ni el efecto amortiguador de la biopelícula tiene efecto sobre esto. Entonces, por eso se complica más el panorama. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
Bueno, tenemos que acortar el tiempo de esa biopelícula que está madura en la estructura dental a través del cepillado dental. Ahora bien, todos estos eventos que en este momento les estoy describiendo, que ya no son fisiológicos, sino que ya tienden al desarrollo de la enfermedad, ¿por qué se origina la lesión? Bueno, esta es la explicación. Este es el pH crítico en el cual el esmalte se ve iones, pero los diferentes eventos transcurren entre ganancia, pérdida, ganancia, pérdida, ganancia, pérdida de iones. Y mientras tanto, este es el umbral del límite de detección clínica. Esto está pasando y nosotros no lo vemos. ¿Okay? Entonces, llega un momento en que lo vemos y ya cuando lo vemos, vemos esta mancha blanca. Y cuando vemos esa mancha blanca, ya esta lesión no es inicial. Ya eso tiene mucho tiempo de acumulación sucesiva de pérdida de iones. Okay. Que no fueron compensados durante los eventos de remineralización. Y por lo tanto se ve así. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue una fotografía que tomamos en un estudio que realizamos en el Laboratorio de Bioquímica Mauricio Sotillo Gómez de la Facultad de Odontología, donde recopilamos dientes así, los cortamos, los incluimos en acrílico, los vimos en microscopio de luz normal. Y fíjense cómo aquí vemos una mancha blanca que recorre el fondo del surco, y aquí tras el corte pues observamos que hay desmineralización en esta zona, ¿sí? Por supuesto, a la luz del microscopio observamos que hay una desmineralización importante del tejido. Y fíjense que aquí ya tenemos el límite amelodentinario. Ya esto es dentina. Y fíjense dónde llega la desmineralización. Ya casi llega al límite amelodentinario. ¿Ok? Pero lo importante de este trabajo fue que el ojo humano y estos eventos de ganancia y pérdida no son apreciables. Tendríamos que tener un microscopio en el ojo para poderlo ver. Pero ¿qué sí me puede decir que esto está ocurriendo? La anamnesis del paciente. ¿Ok? Okay. Entonces, ya a nivel de estudio, de investigación, fíjense que aquí ya este es el límite amelodentinario, esto es esmalte, esto es dentina, y ya aquí hay una respuesta dentinal, ¿sí? Frente a la agresión de esta lesión que se está produciendo en la superficie. Y fíjense que aquí, a nivel de estudio, fue cuando el ojo lo pudo apreciar. Es decir, del total de las lesiones de caries que se observaron por cortes histológicos, que sería para nosotros el gol estándar, pues solamente el 30% se apreció. Ahora bien, esto les da permiso para cada vez que ustedes vean la mancha blanca, van a tomar una turbina o pieza de mano y van a tallar una cavidad. No. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones son sujetas a detenerse y a remineralizarse, porque aún no se han cavitado. Y la cariología moderna insiste en este tipo de abordaje. Bien, entonces lo importante de toda esta, mi participación hoy con la doctora Paulina, es que quiero que vean la enfermedad de caries como un proceso. Y como proceso, no siempre tiene el mismo estadio de severidad. Va a haber estadios menos severos y estadios más severos. Los estadios menos severos tenemos que insistir en que el tratamiento sea abocado a detener la enfermedad atendiendo los agentes causales, ¿sí? Y tratando de potenciar factores protectores como son la saliva y como son los agentes remineralizantes para que esto se detenga y no progrese, ¿sí? Y por el otro lado, inactivar estas lesiones que en un momento dado están activas
y luego las tenemos que inactivar, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren más adelante, en otra participación, podemos hablar un poquito de detección. Ya la doctora Paulina revisará sus comentarios al respecto, si les gustó este tipo de información. Yo sé que la bioquímica a muchos no les gusta, pero resulta que muchos eventos se pueden explicar y yo en lo personal pienso que si conocemos el porqué, la raíz, cómo se produce, es cuando vamos a tener una participación más efectiva con los diferentes pacientes que se nos presentan en nuestra consulta. Entonces, bueno, doctora Paulina, espero que haya cumplido con su expectativa referente a lo que me solicitó. Sí, la verdad, muchas y gracias. quedo a su disposición. Sí, muchas gracias porque tenemos que saber, para poder tratar enfermedades, todo el tiempo los dentistas estamos viendo caries y no conocemos, como usted dice, la etiología, la etiopatología, de dónde viene toda esta caries. A mí me quedaron algunas dudas que igual no las va probablemente resolver en otros videos como lo de la detección, que yo lo vi en una plática de usted. En las imágenes que vimos de las diferentes caries y cómo iba progresando hasta hacer cavidades, usted nos comenta que las primeras no deben de ser cavitadas, pueden evitarse, se pueden dejar ahí, se pueden remineralizar. Si nosotros como dentistas tocarlas, sino nada más cambiar hábitos. Sí, ¿verdad? O sea, nada más Sí, cambiarle a nuestros pacientes, mejorar su aseo, su uso de hilo, cepillado. ¿Recomienda sí. usted que en Por, cuanto... Ah, por perdón. Sí, 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 la no, escucho. no, disculpa. Por supuesto, esto está sujeto a varios aspectos. Por ejemplo, una vez que uno identifica la lesión, lo importante es no perder el contacto con el paciente, porque tampoco es bueno dejar una lesión así sin monitoreo, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en Venezuela a veces ocurre, no sé si en México pasa, me imagino, que hacen jornadas particulares donde van a visitar determinada comunidad de difícil acceso y no van a volver más nunca, ¿sí? O sea, es una visita puntual. Siendo así, ustedes tienen que evaluar qué es lo mejor para el paciente, ¿sí? Pero en aquellos pacientes donde haya una continuidad, una posibilidad de evaluación continua, pues tenemos que ser lo más conservadores posible. Porque una vez que el diente entra al ciclo de restauraciones, porque sabemos que no hay ninguna restauración longeva en el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que el diente entra en ese ciclo, es muy difícil de sacarlo. Por lo tanto, tenemos que retrasar el momento en el cual el diente entra al ciclo. Por lo tanto, entonces vamos a comenzar de lo menos a más. Yo siempre le digo a mis estudiantes que si les llega una fractura de un dedo, ¿qué hacen? ¿Se lo cortan? No, no. Entonces, Ujú. por supuesto, lo primero que tienes que hacer es ir de menos a más. Sí, claro. Y lo último que vas a hacer es cortarle el dedo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué nosotros no actuamos de la misma manera? O sea, ¿por qué nuestro proceder siempre es cortar tejido? Ujú. Sí, sí, es cierto. Entonces, sí sabemos que si hay un proceso de disbiosis, el primer tratamiento es tratar de llevar eso al equilibrio. Ok, Y ajá. una vez que yo lleve eso al equilibrio, entonces trato lo demás. Pero lo primero es llevar eso al equilibrio, a la homeostasis de nuevo bucal. Ok. Entonces, ese tiene que ser el primer tratamiento, ¿sí? Pero siempre considerando, como es un proceso, si yo identifico la lesión en estadios tempranos, por supuesto, hay consideraciones específicas, porque no todas las superficies dentales son iguales. Hay unas que son más vulnerables que otras. Y quizás en una zona que es más vulnerable, tengo que hacer un poco más que en otra, Ujú. ¿sí? Y por eso es que tenemos que mirar cada caso con una lupa.
pero lo más importante es que no podemos divorciar el diente del individuo. Y eso pasa mucho en nuestro ejercicio profesional. Nosotros nos concentramos en el diente y nos olvidamos que forma parte de un individuo y que primero hay que tratar al individuo. Sí. Porque lo que estamos viendo en el diente es el reflejo de lo que el individuo decide hacer. ¿Me cepillo? ¿No me cepillo? ¿Con qué me cepillo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la duración? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es importante de rescatar. Tenemos que rescatar eso. Tratarlo como un individuo, pues como integral, que podemos empezar a recomendarle cambiar su dieta, mejorar su cepillado, que incluya una pasta dental arriba de 1000 partes por millón de flúor. También me llamó la Sí, atención sí. una plática que vi de usted que nos decía como odontólogos, al momento de explorar una caries, no usar el explorador, porque podemos como contaminar o al momento de pasar una superficie, ¿verdad? Nos explicaba eso. Nada más Sí, tiene sí. que ser entonces de forma Este, ojo clínico y radiografía es la forma con la que podemos examinar una caries, ¿verdad? sí, efectivamente. Los métodos que el odontólogo utiliza normalmente anteriormente era el visual táctil, y a nosotros nos enseñaron a tomar el espejo y el explorador. Ujú. Pero ahorita el explorador está sustituido por la jeringa triple de aire comprimido, porque lo ideal es que yo seque la superficie y vea, seco y veo, seco y veo, ¿sí? Ujú. Ahora, en aquellos casos donde me genera algún tipo de duda, pues yo puedo tocar, pero utilizar un instrumento que no cause iatrogenia sobre el tejido. ¿Por qué? Porque si ya vemos la desmineralización que se observa clínicamente como una mancha blanca, ¿para qué la vas a tocar? Si sabemos que si la capa más superficial de esa lesión está continuamente en contacto con el medio bucal, va a tener una pequeña capa de remineralización que no va a ser igual en todo el cuerpo de la lesión. Y lo que nosotros estamos observando desde la proyección de la luz es la pérdida de la birrefringencia del esmalte, que es una propiedad normal. ¿Por qué la perdemos? Porque al ampliarse la porosidad de este cristal, él acumula mayor cantidad de agua en su interior y por eso se ve blanco. Entonces, si ya yo lo estoy observando blanco y lo voy a ver más blanco si lo seco, porque al secarlo con la jeringa, esa agua sale y se ve más blanco. Entonces, la brillantez del esmalte se pierde, ¿sí? La birrefringencia se pierde. Entonces, en esa zona donde está especialmente afectada por la desmineralización. Entonces, ¿qué pasa? Si ya yo estoy plenamente segura de que esto es una mancha blanca por lesión de caries, ¿para qué voy a tocar? No es necesario tocar. Ahora, si yo quiero medir actividad y necesito saber si esa mancha blanca está rugosa o está lisa, pues necesito tocar, utilizo un instrumento que no sea puntiagudo, que no sea filoso y que no me vaya a romper esta pequeña capa remineralizada que está sobre la superficie y vaya a exponer el cuerpo de la lesión, porque además puede ser, como tú acabas de decir, una fuente contaminante. Sí. Lo que yo toqué previamente lo voy a llevar al interior de la cavidad y voy a cambiar ese microambiente que antes no estaba colonizado por bacterias, ¿sí? Entonces, pero lo más importante de esto no es, además de la colonización, es que la fractura del esmalte la hace uno. Entonces, esa lesión que anteriormente no estaba cavitada, pues se cavita. Y se cavita porque nosotros la cavitamos. Entonces ya el abordaje, el tratamiento es totalmente diferente porque estás tratando una lesión no cavitada a la lesión cavitada, que pues entonces por lo general suele ser más invasivo, ¿sí? Sí.
Cuando está empezando una caries en mi paciente, ¿yo lo puedo citar, por ejemplo, cada 6 meses para estarlo vigilando, cada 3? ¿Usted qué recomienda? Cada 3. Eso, existen protocolos donde dependiendo del riesgo a caries que determinas en el paciente, si ese paciente es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo, para eso les invito a revisar la literatura que están montadas en varias páginas, como son, por ejemplo, la página de la Alianza por un Futuro Libre de Caries, que tiene capítulos en varios países. Y allí hay mucha literatura que nos ayuda a discernir sobre cómo determinar el riesgo a caries de nuestro paciente. ¿Sí? Nos ayudan también a seleccionar un instrumento que me permita medirlo. Y que al yo realizar determinadas preguntas y evaluaciones, yo categorizo el paciente, ¿es de bajo riesgo, mediano o alto riesgo? ¿Sí? Y del mismo modo, el manual ICCMS también, que es del grupo de cariólogos que participó en el ICDAS, que es ahorita el método visual de detección de lesiones de caries que es aplicado a nivel mundial. Este manual ICCMS también me habla mucho sobre el riesgo del paciente y muestra incluso tablas para la toma de decisiones en la cual une la evaluación clínica, la evaluación radiográfica y la evaluación de riesgo del paciente. Y dependiendo de estos 3 factores, me dice cuál es la mejor conducta a seguir. Cuando me da esa conducta, me da al mismo tiempo cada cuánto tengo que citar al paciente para el monitoreo. Ok. ¿Okay? Sí. Porque, por ejemplo, yo recomiendo que si el paciente es pediátrico, si es un niño, ustedes tienen que tenerlo ahí cada 3 meses en el consultorio. Sí. Porque es la única forma de modificar hábitos. ¿Sí? Y si es un paciente adulto que tiene mala conducta, que suelen haberlos también, que no hacen caso, pues también tienen que casarse con el paciente cada 3 meses en el consultorio. ¿Sí? Porque es la única forma de también los llevar el adultos, seguimiento. hay adultos que no siguen las indicaciones también. Igual hay que tenerlos en el consultorio. En cuanto al cepillado, después de que yo consumo, a mí me gustan mucho los pasteles, o sea, los postres, cosas azucaradas, lo tengo que decir aquí. Después de que como un pastel, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar a cepillarme los dientes? ¿Media hora? ¿E inmediatamente? Bueno, eso depende de la consistencia del pastel. Si tiene una consistencia con caramelo que se queda sobre la superficie del diente pegada, adherida, pues eso hay que eliminarlo lo más pronto posible. Si este pastel es más bien húmedo, que rápidamente pues, pueda ser lavado, o que la lengua tenga algún efecto de arrastre o de limpieza sobre la superficie, pues tienes que, puedes esperar un poco, pero sin embargo, yo a mis estudiantes les digo que las indicaciones que tú les tienes que dar al paciente depende del conocimiento que tú tengas de tu paciente. Y es ahí cuando el odontólogo, pues es preferible que te digan, ay, pero ¿cómo le dicen en México a alguien que averigua mucho? Muy chismoso. Es preferible que digan, mira, mi odontólogo sí es chismoso, pero yo tengo que saber incluso cómo te comes el pastel. Porque te voy a explicar. Si tú tomas el pastel, la porción, y eres muy golosa y te la comes en 5 minutos, no es lo mismo al que se va comiendo cucharada y está leyendo un libro y agarra otra cucharada y agarra, porque el tiempo de exposición es determinante para los eventos de desmineralización. Entonces, tú te puedes comer un camión
de azúcar, y si después vas y te cepillas, no pasa nada. Te va a dar diabetes, pero caries no. Ok, ajá. ¿Sí? Pero todo depende del hábito. Entonces los pacientes tienen que preguntarle, pero ¿y cómo te lo comes? Explícamelo. Con café. ¿Cómo te lo comes? Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces van a decir, Qué ¿qué interés tiene? No, yo necesito saber cómo te lo comes. sí. Entonces, es así. Dulces chiclosos, tiene que ver todo eso, ¿verdad? Claro que sí. Última Todo, pregunta, todo tiene. yo no la quiero soltar porque a mí este tema me encanta y estoy aprendiendo mucho, igual como todos los que nos están viendo este video. Mi última pregunta, para pacientes que tienen serostomía, que no producen saliva por cualquier cosa, cualquier origen que este sea, ¿la saliva artificial sustituye, o sea, la que venden de forma, la que se hace casera o la que venden en los depósitos, sustituye de cierta forma todos estos minerales que nos comenta? Para eso tienes que saber qué tiene la saliva artificial que me estás diciendo, porque no todas sustituyen. Okay. Por lo general, siempre tenemos que, así como yo recomiendo, que no indiquemos dentríficos por indicar, sino que nosotros tenemos que saber cuál es la composición de cada elemento del dentrífico, sea crema dental, sea pasta, sea enjuague, ¿sí? Del mismo modo, nosotros a la hora de indicar saliva artificial, tenemos que identificar si es un sustituto salival o si es saliva artificial. Porque el sustituto salival, por lo general, lo que hace es hidratar, pero no tiene estos componentes iónicos que me permiten pues abordar el tema de la saturación o agentes antimicrobianos o todos los componentes que puede tener una saliva normal. Sabemos que las funciones y los componentes de la saliva, las funciones son atribuibles a los componentes que tiene. Y hasta los momentos yo no conozco ninguna saliva artificial que restituya un 100% a la saliva normal. No existe. ¿Sí? Pero por eso nosotros tenemos que conocer los elementos constitutivos de este sustituto salival o de esta saliva artificial para poder indicarla a nuestros pacientes de forma pues consciente, para saber si estamos devolviendo algo de las funciones o si necesitamos reforzar por otra parte. Porque a veces esta saliva artificial tú puedes compensar utilizando, por ejemplo, un enjuague bucal rico en iones, ¿sí? Y así vas jugando con estos componentes de manera que el efecto sea protector para el paciente. Ok. No, a mí este tema me encanta y usted como es súper experta, yo desde que vi una conferencia de usted me quedé así como que, wow, yo quiero que esté en el canal y nos platica de caries, porque realmente es pues, las enfermedades más comunes en el mundo, de la que muchas veces como odontólogos desconocemos muchas cosas, o sea, lo vemos todo el tiempo en el consultorio y desconocemos muchos aspectos de la caries. Me encanta tenerla aquí en el canal, doctora Magrinet Montero, que nos esté platicando de este tema y la quiero ver en otros más temas que nos platique también de caries y seguir aprendiendo. Muchas gracias por su tiempo. Claro. Te estaré informando, Paulina, porque estamos por ofertar un curso a través de educación continua de la UCB que se pueden inscribir a nivel, o sea, cualquier persona odontólogo o estudiante de odontología de Latinoamérica o a nivel mundial, porque habla hispana, que lo vamos a hacer, haré llegar la información y bueno, igual, estoy a la orden. Cualquier cosa que quieras hablar o discutir, pues estoy a la orden, porque a mí me apasiona esto y me encanta. Yo pienso que el conocimiento, mientras más se transmite, pues se multiplica. Y al multiplicarse es cuando realmente estamos haciendo un efecto real sobre cuando queremos cambiar algo, ¿no? Y esta es la única manera que tenemos. Entonces, de verdad te felicito por tu canal y bueno, quedo a la orden para la que necesites. Estoy a disposición.
Muchas gracias, doctora Magliner. Sí, de hecho que la sigan en Instagram, del Magli Montero, que lo vamos a poner aquí abajo, y también del Cariología UCB, que es Cariología igual UCB en Instagram. Ahí es donde va a estar poniendo la información para los cursos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también pueden seguir, bueno, yo les haré llegar el Instagram de Educación Continua de la Facultad de Odontología, que por lo general también están ofertando muchos cursos de actualización que son bien importantes y yo te lo hago llegar a tu personal, Paulina, para que tú entonces estés al tanto de esos cursos que oferta la facultad. Sí, claro, aquí los ¿Ok? estaremos poniendo y aquí vamos a poner las cuentas para que las sigan y de verdad no hay como seguirse siempre capacitando y estar, no quedarse uno con lo que aprende en la universidad, porque las cosas cambian, salen nuevos artículos y nueva información. Yo me quedé hace años Todo en el que tiempo. decían todavía que la caries se transmitía por besos y por la saliva, cuando todavía decían que la caries era transmitible y todo ha cambiado y pues hay que estar actualizados, así es que sigan todas estas cuentas que les vamos a dejar aquí y le agradezco mucho su tiempo, doctora Montero, y le mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Y otro para ti, Que otro no para ti. Un abrazo. olviden seguirla en redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Gracias por todo, un abrazo gigante. Bye.